Eh, el J era, ¿no? Sí, profe. Que, O sea, pude hacer la parte, vio que usted hace la sí, parte de los artilugios esa y llegué hasta reemplazar por la hipótesis y después no pude seguir. Pero no sé por qué, está si bien. queda ahí o se podría hacer algo más. Eh, vos cuando desarrollás en la demostración, desarrollás esto, ¿no? 9 a la 2 por k más 1 menos 1, ¿no? Esto te Claro, queda 9 a la 2k más más 2, 2 menos 1, entonces te queda, bueno, 9 cuadrado por 9 a la 2k. Y después menos 1, para que te quede el menos 1, lo que hacías era sumabas, sumarle 9 y le restarle restas 9. 9 cuadrado le tenés Ah, que quedar. 9 Porque, cuadrado. claro, Ah, ok. porque vos tenés que sacar factor común 9 cuadrado. Le restás 9 cuadrado, le sumás 9 cuadrado y ahí le pones el menos 1. Entonces, cuando asocias esto, ¿no? Eh, te Saco queda, factor común 9 claro, cuadrado, 9 cuadrado por 9 a la K, 2k menos 1. Y esto sería 81 menos 1 me da 80, ¿no? sí, 80. Y esto era múltiplo de 10, o sea que esto te queda 10 alfa, sí, ¿sí? Y esto, bueno, sería 81 por 10 alfa más, y esto lo podemos descomponer en un múltiplo de 10, porque si quiero que me quede múltiplo de 10, sería claro. 10 por 8, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Era ese, ¿no? Acá en el 9 No. cuadrado. La parte del artilugio me equivoqué entonces. Ah, está bien. Yo le había puesto solo 9, no 9 cuadrado. Pero ahora que lo veo, digo, claro, era el primer término que es 9 cuadrado por menos 1 y ahí me daba Eh, esos dos términos para sumar y restar. el número que tenés que sumar y restar o restar y sumar en el artilugio es el que te queda acá adelante Con el multiplicado de por lo atrás, que tenés acá, ¿no? O por lo que te tiene que claro. quedar, ¿no? O sea que es 9 cuadrado por menos 1 es menos 9 cuadrado. Igual casi todos es con uno, ¿no? Había uno solo este solo que no tenía uno, que lo hicimos la clase pasada. El resto, ¿alguna Bueno, duda más con esto? No, ¿No? No. no, Con este ejercicio en particular, digo, ¿no? Por ahí tienen alguna duda con otro. no. Bueno, y ya que está lo termino, o sea, sería 10 por 81 alfa más 8, y bueno, número natural por número natural más número natural es número natural. O sea que esto No. es el beta que buscamos, ¿no? Eh, otro ejercicio del uno, así que para el que G que en el que se hayan tenía trabado, A, el el G. G que tenía A, ese llegué también a una parte de la demostración, reemplacé por la hipótesis y no sabía cómo seguir. A ver, vos tenías en la demostración, ¿no? La Quedaría suma la sumatoria de K más 1 de I de igual igual a 1. 1 hasta k más 1 de A por I. Ah, por ahí. A por I, sí. Bueno, que esto sería A más 2A más puntos suspensivos, sería A por K y más A por K más 1. Sí, No. ¿Sí? Bueno, a ver. Eh, esto lo reemplazás, esto es la hipótesis, hasta acá, ¿no? Y sí. si alguien, o sea, yo estoy salteando pasos, estoy yendo directo al grano. Si alguien necesita una explicación un poquito más profunda, me dice. ¿Cómo era? Esto es igual eh, A sobre a 2 A sobre 2 por K K Por acá. por K más 1. por K más 1. Y le Sí. sumo el término A por K más 1, Sí, ¿no? ahí me quedé. ¿Vos cómo desarrollaste
en la tesis? En la tesis puse que era A sobre 2 por K más 1, por K más 1 más Claro, 1, la tesis, esto te tiene que dar, claro, A sobre 2 por por K más 1, K más 1 por K más 2, por 3. Claro, ¿no? por K más 2. Lo que podés hacer, te conviene por ahí acá, es desarrollarlo, ¿no? Hacer Y entonces, distributiva. claro, porque yo acá podría extraer factor común A por K más 1, por ejemplo. Sí. Tendría que sacar como un denominador 2 y podría hacerlo extrayendo factor común. Lo hacemos de las dos formas si quieren. A ver, esto sería lo que me tiene que dar, ¿no? Entonces, bueno, voy a venir por acá. Si extraigo factor común 2, perdón, si extraigo factor común, si saco como un denominador 2, me quedaría, bueno, este me queda igual, ¿no? Sería A por K más 1, y al de arriba, como tengo denominador 1, 2 dividido 1, 2, lo multiplico por 2, entonces me queda 2 por A por K más 1. ¿Sí? Entonces, acá tengo A, tengo K más 1, acá tengo A, tengo K más 1, extraigo factor común A por K más 1. Y me queda K más 2 sobre 2, que es a donde quería llegar. Y si no, cuando ustedes, por ejemplo, no se dan cuenta cuando tengo que extraer factor común, porque ahora es fácil, esta expresión es fácil para extraer factor común, pero hay expresiones que se complican un poco más. Entonces, por ahí lo que conviene es desarrollar esto, y esto lo desarrollo todo, y después sumo todos los términos, los monomios, es mucho más fácil. ¿Se Ok. entiende? Sí. ¿Alguna preguntita más de estos? Vamos al 2. Sí, porfa. Bueno, a ver, fíjense que igual estaban como desarrollado en el 2 la resolución. Pero bueno, hay que Sí, ver, hay que ver por ahí qué Sí, propiedades uno utiliza, tiene que entenderlo también, ¿no? sí. sí, yo A traté mí, de entenderlo desde las soluciones, pero preferí esperarlo porque si no era como copiar y la verdad que no es la idea. No, obviamente, por eso. Bueno, no sé, ¿cuál hacemos? ¿El primero? ¿El segundo? a mí me costó el C, porque no me di cuenta lo de 2 por N. El C. El C. Eh, Eso era para hacerlo, hasta que me di cuenta después. el C, por ejemplo, a ver, sería 2 por n factorial menos n menos 1 por n menos 1 factorial. Y esto me tiene que dar n factorial más n menos 1 factorial. Si no me equivoco, este creo que era el más difícil, justo este creo, pero vamos a ver. Lo que tenemos que utilizar acá es las propiedades del factorial, ¿no? O sea, fíjense que tengo un n factorial y tengo un n menos 1 factorial. Entonces, tal vez o sea, el 2 no es que está todo esto, ¿no? O sea, el n está solamente afectado por el factorial. En el caso que yo quiero que el 2 esté afectado por el factorial, lo que tendría que poner sería 2, entre paréntesis, 2n factorial. ¿Sí? O sea, eso si quisiera que el 2 también estuviese afectado, pero si yo lo tengo así, lo entiendo como que no. Entonces me quedaría 2 por n menos 1 factorial, ¿no? Probamos, ¿no? Porque en realidad esto es un poco probar, ir viendo lo que sale. Porque como acá tengo n menos 1 factorial y acá tengo n menos 1 factorial, puedo después extraer factor común n menos 1 factorial, ¿no? Entonces, Sí, yo era así y no sabía cómo llegar a la suma.
Hasta A que ver. después ahí Dos. sí se trampa. A ver, 2n, ¿no? 2n me queda... si extraigo n menos 1 factorial, ¿no? O sea, lo que hago es traigo esto como factor, ¿no? Esto y esto. Entonces me quedaría 2n menos, y esto lo vamos a poner entre paréntesis, porque fíjense en que hay un menos acá adelante, me conviene mantenerlo con paréntesis y después lo cambio. n menos 1, o sea, ponemos todo entre corchetes, y esto es por n menos 1 factorial, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende los pasos que vamos haciendo? Bueno, ¿hasta acá se entendió? O sea, extraje factor común n menos 1 factorial, y me queda esto. Entonces, ahora saco el paréntesis este que está de acá, como está un menos, me va a cambiar todo adentro. Entonces me va a quedar 2n menos n más 1. ¿Sí? Por n menos 1 factorial. 2n menos n es n, más 1, 1, ¿no? O sea que me queda n más 1 por n menos 1 factorial. Entonces ahí hago la distributiva nuevamente, ¿no? Y me quedaría n por n menos 1 factorial más 1 por n menos 1 factorial. Esperen que lo voy poniendo los iguales. Y n por n menos 1 factorial, ¿qué es? Ahí N está, factorial. profe, estoy viendo. Ahora sí. Sí, ahora N sí, gracias. N factorial, ¿no? N factorial. Y 1 por n menos 1 es n menos 1. Y ahí llegué a lo que quería llegar. Se hizo un poquito largo, pero bueno. No entendía dónde había hecho la distributiva, ahora entendí dónde entendí. ¿Se guían después para hacer el resto o quedan tres solos? No son muchos. Sí, ¿No? sí, profe, ahora sí. Y este me parece que era el más difícil, o este puede ser que sea un poquito más difícil, pero bueno, no importa. La última después los vemos. Es más, la semana que viene vamos a usarla toda para hacer consulta. Hoy quiero dar los últimos temas que me quedan de combinatoria, que lo vemos en un ratito, y la clase que viene lo dejamos todo para hacer consulta. Es más, la clase que viene nos podemos quedar hasta la hora que quieran. Okay. Perdón. Voy a buscar a mirarlo y no lo voy a encontrar. Sí. Bueno, acá me olvidé de grabar. Fíjense, acá está resuelto el C. A ver si queda. Esperen que lo saco de... Ahí. Ahí está resuelto el C. ¿No? Y bueno, ahora vamos a hacer el G. Para los que van a estar viendo después este programa en diferido. Bueno, seguimos copiando. A ver. 3n menos 4. Y abajo tengo 3n menos 1 factorial por 3n menos 3 factorial y 2n más 1 factorial. Bueno, acá tengo que ver cuál me conviene descomponer y cuál no. Sé que con este lo puedo simplificar. Ahora tendría que ver después estos, ¿no? ¿Cuál con cuál? Y el primero yo lo descomponería solo uno para que se simplifique con el de abajo, ¿no? Claro, sí. Claro, este va con este, ¿no? Si yo hago, o sea, si le voy restando 1, arriba me quedaría 3n por 3n menos 1 factorial, y bueno, y abajo me queda 3n menos 1 factorial. ¿Sí? El de arriba, entre estos dos, ¿cuál me conviene descomponer? El de arriba. El de arriba, ¿no? O sea, sería 2n más 2 por 2n menos 1 factorial, y podemos hacer la conmutativa acá, ¿no? O sea, lo voy a poner así como para ordenar un poco las cosas, nada más, no porque... Profe, arriba es 2n más 1 factorial. Perdón, sí, tenés razón. Gracias. Pues no. Y después, bueno, me queda ver estos dos, a ver si los puedo simplificar alguno de esos. ¿Cuál me conviene descomponer? El de abajo. El de abajo, claro.
¿no? Porque si yo le resto 1, me queda 3n menos 4. Entonces tendría acá 3n menos 3 por 3n menos 4, que es, pues bueno, que es lo que yo le decía, ¿no? Acá es donde muchos se hacen lío. ¿Sí? Entonces empezamos a simplificar. Este con este con este y este con este. Entonces me queda 3n por 2n más 2 y abajo 3n menos 3. ¿No? Y no se puede decir. Puedo simplificar el 3 de última, Claro. ¿no? Entonces me quedaría 3n por 2n más 2 sobre 3 por n menos 1, este con este, y me queda que, bueno, n por 2n más 2 sobre n menos 1. Y listo, y no se puede hacer más nada. Estaba así en el práctico. ¿En cuál era el G? Sí, de bueno, hecho yo no simplifiqué el 3. Bueno, no importa. Está. Bueno, y quedan 7 minutos. Si quieren, hacemos uno más de esto y después volvemos y vemos lo que queda. ¿Quieren ver alguno más? Del que quieran, ¿eh? Del 1, del 2, del 3, del que quieran. Estoy generoso. ¿El 3B? El 3B. Sí, porfa. Bueno. El 3B. Creo que yo me como pasos, por eso no me dan. Sí, acá puede ser que te haya comido un paso. Tengo 2 por x menos 3 factorial sobre 4 por x menos 1 factorial. Bueno, este acá podemos hacer así, ¿no? Claro. Ya está. Y bueno, ¿y ahora cuál voy a descomponer? ¿El de arriba o el de abajo? De abajo. El de abajo. El de abajo. O sea, arriba me queda x menos 3 factorial y abajo, ¿cómo quedaría? X menos 1 por X menos 2 X menos x menos 2 2 por por X por menos X 3 menos x 3. menos 3 factorial. factorial. Este se va con este, y bueno, me queda 1 sobre, perdón, estaba el 2 este. 1 sobre 2 por x menos 1 por x menos 2. Y ya está. ¿Así te había quedado? Sí, no sé qué vi en las respuestas. En las respuestas da distinto al B. El B, a ver, puede ser que haya escrito mal. No, da lo mismo. A ver. Te habrás confundido con otro por ahí. Ah, sí. No, perdón, profe. Quedan 5 minutos todavía, así que bueno, ¿querés ver otro? ¿Cuál te quedó? ¿Cuál es el que no te No, dio? no, no. No, después yo había hecho hasta el F, pero después el resto, el G, bueno, lo hicieron ahora y el resto lo voy a hacer. Está bien. Del 2, el D, ¿puede ser? Del 2, el D. Sí. Bueno, ya le hago el 50% y le hago los dos más difíciles. Bueno. A ver. Usted pregunta y Ajá. nosotros Usted decimos. ofreció. Mejor no digo nada. Porque tienen razón. Ahí, ¿no? Bueno, a ver. Escucho propuestas. Ahí factoricé n más 1 Sí. y el n más 2 también factoricé a esos dos. A Hasta ver, llegar a n, todo con n factorial. todo en base ¿no? a n factorial. Más n Claro, más 1 sí. por n factorial más n más 2 por n más 1 por n factorial. ¿Está bien? Sí.
Ajá. igual. Bueno, extraigo factor común n factorial. Entonces me quedaría acá adentro 1 más n Sí. más 1 más n más 2 por n más 1 Sí. por n factorial. Ajá. Bueno, el n factorial ya lo tengo. Faltaría que todo esto sea el equivalente a esto. Lo que puedo hacer es desarrollar y ver si lo que me queda es un trinomio al cuadrado perfecto, que después lo puedo factorizar de esta forma, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 más n más 1 más, y bueno, hacemos n por n, N cuadrado n cuadrado, más n, ¿no? N por 1 n, más 2 por n 2n, más 2. más 2 por n factorial. Entonces, bueno, veamos. Tengo acá n cuadrado primero. Ahora todos los que son Ajá. n más 2n sería 4n. Y 1 más 1 más 2 más 4. Y Sí. efectivamente es eso. N más 2 al cuadrado. Claro. Sé que había otra forma de hacerlo por ahí sacando factor común, pero bueno, más rápido es esto. Efectivamente era más difícil el C, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que me parecía que el C era el más difícil? Y me parece que sí que es el más Sí. difícil. Sí. Bueno, listo, le quedan 2 para hacer ahí, ¿eh? Ya está. Bueno, queda 1 minuto y pico. Podemos. Para recordar un poquito de la clase pasada, ¿no? A ver si yo tengo, por ejemplo, la palabra. La única que se me ocurrió ahora en el momento, de 8 letras, ¿no? Una palabra de 8 letras, ¿no? Donde todas las letras son distintas y quiero saber de cuántas formas yo puedo ordenar todas las letras de la palabra glucemia. ¿Cómo hacíamos? A ver, no hace falta que vayamos a todos los procedimientos que vimos la clase pasada, a la conclusión final, ¿no? Lo que vimos. Si yo quería ordenar una cierta cantidad de elementos, ¿qué era lo que hacía? Te fijabas, primero fijábamos la primera posición y era eso por las Sí, combinaciones de la, que yo, si tiene n elementos de n menos 1, las posibles sí. permutaciones, no sé cómo decirlo. ¿Y cuál fue y la conclusión final que llegamos en la Ah, clase? Porque eso, sí, al principio empezamos a ver de esa forma, ¿no? Hasta que llegamos a una conclusión. sí, o sea, el factorial de n, que eso era el Claro, factorial, el ¿no? factorial de n, ¿no? ¿Y cómo lo llamábamos a Sí, esto en particular? Cuando yo tenía una cierta cantidad de elementos y quería saber la cantidad de formas distintas en las que la podía ordenar. Lo hablamos a lo último casi, que casi se me olvida. Era una eran ordenaciones distintas, o sea, era permutación, como ¿no? ¿Se acuerdan? Se llamaba permutaciones, sí. permutación. Ah, sí, permutación de ¿Sí? n, sí. Yo tengo una permutación de n elementos, es igual a n factorial. ¿Sí? Sí. Esa es la formulita. En este caso tenemos una permutación de 8 letras, entonces hacemos 8 factorial, y bueno, y veamos eso cuánto da en la calculadora. Hacíamos 8 factorial y, bueno, me da eso, ¿no? 40.320. Que son un montón de formas, ¿no? O sea, imaginemos, si en lugar de palabras, si en lugar de letras serían, yo qué sé, no sé, personas, ¿no? Y digo, cada una de estas letras es la inicial del nombre de una persona. Y digo, bueno, ¿de cuántas formas distintas se pueden ubicar en una fila 8 personas? ¿No? O sea, tenemos 40.000, más de 40.000 formas distintas, ¿sí? Había una
una cuestión, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio que una vez vi que me pareció interesante, que decía, no sé si se acuerdan, por ahí los que son un poquito más de mi época se acuerdan. Bueno, yo soy de la época del cassette, ¿no? Cuando yo escuchaba música con cassette, pero digo, cuando después apareció el CD y poníamos la música en el CD, estaba el modo para escuchar música random, ¿no? Que elegía una música al azar y después no volvía a repetir la música, o sea, como que iba, hacía una forma distinta de escuchar la lista de temas, una forma distinta en la que estaba en el disco. Entonces, por ahí en vez de empezar con el tema 1, empezaba con el 3, después escuchábamos el 4, después el 1 y así, ¿no? Y si suponemos que por ejemplo, tenemos un disco, ¿no? Con 10 canciones, ¿no? Y quiero saber de cuántas formas distintas se podrían escuchar esas 10 canciones en modo random, ¿no? O sea, cuántas formas distintas tiene el reproductor de CD para hacerme escuchar el disco entero, ¿no? O sea, de cuántas formas las podría ordenar. Entonces, bueno, yo tengo una permutación de 10, ¿sí? Que sería 10 factorial, y esto me da, según la calculadora, tenemos 10 factorial, me da 3.628.800. Son un montón de formas. Bueno, Igual uno por ahí no toma magnitud de la cantidad que es, pero es un número inmenso, ¿no? Y por ejemplo, a ver, supongamos ahora que esto se va un poquito de lo que es la permutación, ¿no? Pero supongamos que cada una de las canciones tienen un promedio de 3 minutos cada canción, ¿no? ¿No? Cada canción dura 3 minutos. Entonces, veamos, ¿no? Si hay 3 millones, más de 3 millones y medio de formas de escuchar el disco, y yo digo, bueno, quiero escucharlo de todas las formas posibles, ¿cuánto tiempo tardaría en escucharlo? ¿No? O sea, si esto lo multiplico por 3, me da la cantidad de minutos que tardaría en escucharlo, ¿no? O sea, casi 11 millones de minutos. Ahora, ¿cuánto es 11 millones de minutos? Uno no se pone a pensar en ese sentido. Bueno, digo, si 60 minutos es una hora, si yo lo divido por 60, tendría la cantidad de horas que tardaría en escucharlo. ¿Sí? Que bueno, me da 181.000 horas. Y si cada día tiene 24 horas, si lo divido por 24, me da 7.560 días. ¿Y cuántos días es? Bueno, si lo divido por 365, que es la cantidad de días que tiene un año, sin considerar los años bisiesto, ¿no? Pero para hacer una aproximación, esto me da que estaría más de 20 años escuchándolo sin parar. O sea, si yo quisiera escuchar un disco de 10 canciones de todas las formas distintas en las que se pueden escuchar, un disco que dura con canciones con 3 minutos, ¿no? Estaría más de 20 años solamente escuchando música. ¿Sí? Y bueno, y estamos hablando de discos con tema de 3 minutos, que sería música pop o la música más normal, si es por ahí lo que me gusta escuchar a mí, que a veces hay canciones de 15 minutos y cosas así, no sé, no terminaría más. Pero como para que veamos, ¿no? Un poco la magnitud de la cantidad que es, ¿no? A veces parecen cosas sencillas, digo, bueno, ¿de cuántas formas se pueden ordenar 10 personas en una fila? Y decimos, por ahí no parece que es tanto, ¿no? Y si, qué sé yo, tenemos un curso de 10 chicos y digo, bueno, o sea, y la maestra le dice al chico, todos los días quiero que se ordenen en la fila de una forma distinta, ¿no? Por decir algo. Bueno, hay más de 3 millones de formas de hacerlo, o sea, no le alcanzaría a la escuela para hacerlo de todas las formas posibles, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero como para interiorizar, para ver otras cuestiones también con respecto al tema, ¿sí? Bueno, a ver, entonces lo que dijimos, la permutación me indica la cantidad de
de formas distintas en la que puedo ordenar una cierta cantidad de elementos. Lo que a mí me va a interesar es la cantidad de elementos distintos que tengo en la permutación. No me importa si son personas, no me importa si son números, si son letras, ¿sí? Si son colores, lo que sea, ¿no? O sea, a mí lo que me importa es la cantidad de elementos distintos que tengo, y lo que me dice la permutación sería la cantidad de formas distintas a las que la puedo ordenar, ¿sí? Ahora, supongamos que en vez de ordenar las personas solamente, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? O sea, yo tengo una carrera, hay una carrera en la que participan estas 8 personas, ¿no? No sé, podemos ponerle nombre, Griselda, Luis, Uciel, Carolina, Emilce, María, Ignacio y Alberto, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Entonces, participan en la carrera y hay un premio, ¿no? O sea, en la carrera participan 8 personas. En realidad los nombres no me interesan, ¿no? O sea, lo que me interesa es la cantidad de personas. Acá el nombre es como para decir, bueno, para decir que son distintos, nada más. Y hay un premio para el primer puesto, que es, supongamos, no sé, 10.000 pesos, que no es mucho, pero bueno, es, qué sé yo, algunas cosas se pueden comprar. Y el segundo puesto se gana, supongamos, 5.000 pesos. Estos números no me dicen nada en el cálculo que yo voy a hacer, ¿no? Simplemente es como para mostrar que son cosas distintas, nada más. Ahora, ¿de cuántas formas distintas pueden llegar estas 8 personas en el primero y en el segundo puesto? ¿Qué se les ocurre? O sea, el primer puesto puede ser alcanzado por 8 personas distintas, ¿no? Claro. O sea, lo pueden ganar 8 personas distintas. Supongamos porque, que bueno, llega tenemos... Griselda, no me acuerdo, le había puesto Griselda, supongamos que llega Sí. Griselda primero, ¿no? En el primer puesto, ¿no? En el segundo, ¿cuántas personas distintas pueden llegar? 7. Ya Griselda ya no puede llegar en el segundo. Ya o sea, no, bueno, claro. tendríamos, bueno, el que empieza con L, el que empieza con U, el que empieza con C, con E, con M, con I y con A, ¿no? O sea que tendría 7, o sea, con una sola persona que llega en primer puesto, en el segundo puesto tengo 7 personas distintas, ¿no? Y por cada una de esas, o sea, y en realidad en el primer puesto tengo 8 personas distintas para que lleguen en el primer puesto. O sea que la cuenta que haría sería, esto es lo que se llama el principio fundamental del conteo, ¿no? Si yo en la primera posibilidad tengo 8 personas distintas y en la segunda posibilidad tengo 7 personas distintas, ¿no? Que en el primero son los que pueden llegar al primer puesto y en el segundo son los que pueden llegar en el segundo, el principio fundamental del conteo me dice que la posibilidad de que ocurran las dos cosas es multiplicándolos. O sea, que tendría 8 por 7, 56. Entonces tendría 56 formas distintas de obtener el primero y el segundo puesto entre 8 personas. ¿Sí? Ahora, supongamos que siguen corriendo esas 8 personas y agrego un tercer premio, ¿no? Que se ganan 3.000 pesos, no sé. ¿Sí? Entonces yo quiero saber de cuántas formas distintas pueden llegar esas 8 personas en el primero, en el segundo y en el tercer puesto. Entonces ahí ya voy a tener 3 factores para multiplicar, ¿no? Y esto ya es ahora ya podemos decir que tenemos un método nuevo para ir contando también, ¿no? Que es el principio fundamental del conteo, que de alguna forma lo hemos visto en la clase pasada, pero por ahí no lo formalizamos tanto. O sea, como que sacamos conclusiones en base a diagrama de árbol y los otros métodos, pero por ahí no lo formalizamos tanto. Entonces, en el primer puesto, ¿cuántas personas distintas pueden llegar? 8. 8, ¿no? Si son 8 personas, ¿no? En el primer puesto tengo 8. En el segundo puesto ya está, el que llegó en el primer puesto no puede llegar en el segundo también.
Entonces, me quedan 7 personas, 7. ¿no? Y en el tercer puesto, Seis. 6, Seis. ¿no? Entonces, ¿qué tendría? 56 por 6, ¿cuánto es? Lo vemos con la cálculo. 336. 336, sí. O sea, tengo 336 formas distintas en las que pueden llegar estas 3 personas, ¿no? A ver, como para ir de alguna forma deduciendo alguna fórmula o algo, ¿no? Vamos a ver hasta ahí, ¿fueron copiando? ¿Necesitan, puedo dar vuelta a la hoja? Un cachito. Y así después seguirías con 5, 4, 3, 2, 1 y hasta que termines, ¿no? Sí, podría ser que, bueno, todos ganamos, entonces hay premio para todos. Como todo contento. Estamos todos contentos. En general eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, por eso quiero ver esta particularidad, ¿no? En la que no utilizo todos los elementos. O sea, esto es un caso distinto a lo que es la permutación. Yo tengo una cierta cantidad de elementos, pero yo voy ordenándolos de una cantidad menor. ¿Sí? Ajá. Entonces, es como que yo hago una parte del producto de lo que es la permutación. Y si habría un cuarto puesto, ahí sí multiplicarías 8 por Claro. 7 por 6 por 5. Claro, 8 por 7 por 5, 8 por 7 por 6 por 5, y así, ¿no? Hasta la cantidad de puestos que tenga. Ahora, lo importante de esto es que yo, una cosa que voy a tener en cuenta, por ejemplo, supongamos que Griselda salió en primer puesto, y en segundo puesto salió Emilce, y en el tercero María, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que salga en el primer puesto Emilce, y en el segundo Griselda, y en el tercero María, ¿no? Y como tampoco es lo mismo que primero salga María, después Emilce y después Griselda, por ejemplo, ¿no? En ese sentido no es la misma formación, o sea, porque esto me dice que primero sale María, en este primero sale Emilce y en el primero sale María, perdón, en este primero Griselda. ¿Da vuelta a la hojita? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Vayan poniendo nombre y apellido en el chat, los que no pusieron. Ahora, veamos, yo creo que igual ya tienen más o menos la idea de cómo viene esto, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, ahora, ¿no? Si son 10 personas las que corren. ¿No? Y volvemos a decir, bueno, tenemos primer puesto, 10.000 pesos, segundo puesto, 5.000. ¿Cómo va a ser ahora? O sea, tengo 2 puestos, ¿no? Voy a tener 2 factores. ¿Cuánto sería qué cuenta tendría que hacer? Y sería 10. Por 10 9. por 9, ¿no? O sea, esto me da 90. ¿Sí? Sí. Si estoy redundando un poco como para que sea fácil ver un poco la conclusión, ¿no? Pero si yo ahora le agrego, por ejemplo, un tercer puesto que, no sé, gana los 3.000 pesos, tendría ya 3 factores, ¿no? Sí. Entonces tendría 10 por 9 por 8, ¿sí? Que eso me da 720. 720, ¿no? Y si le agregamos un cuarto puesto, y no vamos a agregar más, porque si no ya sería... Si agregamos un cuarto puesto, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es, como es 10 por 9 por 8 por 7. 9, 8, 7. Que Eso sería da 5.040. ¿No? Fíjense, ya tenemos más formas, ¿no? Bueno, entonces nosotros podríamos deducir lo siguiente, ¿no? Si yo quiero, ¿no? O sea, veamos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, tengo n
n personas que están corriendo, ¿no? La carrera, ¿no? Y si yo quiero decir, bueno, ¿cuántas formas distintas hay de obtener los dos primeros puestos? Tendría n por n menos 1, ¿no? O sea, para los dos primeros puestos, ¿sí? O sea, sería n menos 0 y n menos 1. Si yo quisiese saber cuántas formas distintas hay de obtener los tres primeros puestos, tendría n por n menos 1 por n menos 2. ¿Sí? Si quisiese saber los primeros 4 puestos, es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, ¿no? Y así sucesivamente, depende de la cantidad de puestos que yo quiera saber. Ahora, fíjense, si yo quiero llegar hasta el segundo puesto es n menos 1, o sea que sería la cantidad de puestos que tengo menos 1 le resto, ¿no? Si quiero llegar hasta el segundo puesto, le resto 2, y si quiero llegar hasta el cuarto puesto, llego hasta n menos 3. Entonces podríamos generalizar, ¿no? Si yo tengo n personas, ¿no? Y llegan hasta el puesto K, ¿sí? La forma de generalizar. Estaría viendo la parte de arriba un poco. Perdón, y llegan hasta el puesto K, entonces la forma de generalizar sería n por n menos 1 por n menos 2, puntos suspensivos, hasta n menos k más 1. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se llama una variación. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué características tiene la variación. Pero nosotros vamos a decir que, por ejemplo, una variación de n elementos tomados de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenía 10 elementos y los tomaba de A2, después los tomaba de A3, después los tomaba de A4. La fórmula para calcular una variación sería, como vimos acá, ¿no? O sea, n por n menos 1, puntos suspensivos, hasta n menos k más 1. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, tengo 100 personas que están corriendo y yo quiero saber hasta el puesto número 10, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que multiplicar 10 factores? ¿No? O sea, esta fórmula, si bien nos vino ayudando, no es una fórmula muy útil, ¿no? Porque digo, bueno, tengo 1000 personas que están corriendo y quiero saber hasta el puesto número 20, que tengo que hacer 20 factores para poder calcularlo, y con números grandísimos, ¿no? Como 1000 por 999, por 998 y así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo a esto, fíjense, o sea, esto es como un factorial, pero el factorial está incompleto, ¿no? Y se acuerdan que yo, por ejemplo, si tenía la propiedad de un factorial, yo podía decir que n factorial era, por ejemplo, n factorial era igual a n por n menos 1 factorial, o podía decir que era igual a n por n menos 1 por n menos 2, ¿no? Factorial hasta donde yo quiera llegar, ¿sí? Entonces yo a esto le voy a agregar lo siguiente, le voy a poner acá por n menos k factorial, ¿sí? Pero esto no es igual a esto. Entonces, para compensarlo, yo voy a hacer lo siguiente, multiplico por n menos k factorial arriba y multiplico por n menos k factorial abajo. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, todo esto que está acá arriba, ¿a qué es igual? O sea, yo había dicho que esto era un factorial incompleto, con esto completé el factorial. Entonces, ¿qué sería? El factorial de n, ¿no? El factorial de n, sí. Entonces, vamos a decir que la variación de n elementos tomado de acá, la fórmula general con la que nos vamos a quedar es n factorial sobre n menos k factorial. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo quiero saber, tengo las 10 personas que corrían y quiero saber cuántas formas distintas hay para llegar hasta el cuarto puesto, el ejemplo sería, a ver, vamos a ver así, la variación de 10 personas tomadas de A4 sería 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial, o sea que sería 10 factorial sobre 6 factorial, ¿no? Si lo hacemos con la calculadora, vemos que es una cuenta
que se simplificó un montón a como lo veníamos haciendo. 10 factorial dividido 6 factorial y me da la 5040 que habíamos visto. La cuenta en ese sentido se simplificó un montón. ¿Sí? A ver, multiplicar por i4 factores no es mucho, pero digo, si por ejemplo, si tuviésemos 100 y quisiese ver los primeros 20, bueno, esa cuenta me simplifica un montón. ¿Sí? Bueno, como les dije, esto es lo que se llama una variación, ¿no? En una variación yo tengo una cantidad total de elementos y yo esa cantidad total de elementos tomo subconjuntos de una cantidad menor de esos elementos y los voy ordenando de las distintas formas posibles. ¿Sí? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? ¿O sacarla? Dame un segundo, profe. Sí, sí. Esto era 5040. Entonces, bueno, veamos. Dijimos, tenemos una variación, ¿no? Que es una forma nueva de contar, ¿no? Que ya vimos la permutación la clase pasada. ¿Sí? Y les dicto si quieren una definición de variación. ¿Les parece? Sí. Bueno, ¿Comienzo? Sí. sí. Llamaremos variación de n elementos llamaremos variación de n elementos tomados de acá elementos ¿De K elementos? sí, al número de ordenaciones o ordenamientos, al número de ordenamientos me parece que queda mejor, al número de ordenamientos de K elementos seleccionados de un conjunto de n elementos distintos. Tomados de un conjunto. De n elementos distintos. Creo que no dijo tomados, creo que dijo seleccionados. Sí, bueno, sería prácticamente lo mismo, pero Sí. sí. Seleccionados. Lo cambié porque ya había dicho tomados, entonces. Pero igual creo que la idea queda, ¿no? O sea, repito, ¿no? La definición. Llamaremos variación de n elementos tomados de acá elementos al número de ordenaciones de k elementos seleccionados de un conjunto de n elementos, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto más grande, selecciono un conjunto más pequeño y veo todas las formas distintas en las que lo puedo ordenar. Y la formulita va a estar dado por esta fórmula que está acá, y voy a tener una propiedad, ¿no? En la que n siempre tiene que ser más, o sea, k nunca puede ser mayor que n. ¿Sí? O sea, Sí. la cantidad de elementos que selecciono nunca puede ser mayor que el conjunto total. ¿Sí? La permutación, que es lo que vimos en la clase pasada, es un caso particular, ¿no? O sea, la permutación es un caso particular de la variación, podemos decir, en el que yo tomo la variación de n elementos tomados de a n elementos, ¿no? O sea, si yo selecciono todos los elementos del conjunto y quiero ver de cuántas formas los selecciono, estamos hablando de la permutación. Ahora, ¿cómo sería esto
por ejemplo, ¿no? Si yo reemplazo esto acá, ¿no? Me quedaría el factorial de n sobre n menos n factorial, ¿no? ¿Cuánto me da eso? N factorial sobre 0 factorial. ¿Y cuánto dijimos que valía el 0 factorial? 1. 1. Bueno, ahí está el problemita con el 0, ¿no? Por eso, ahora, nosotros dijimos que que el factorial de 0 valía 1, ¿por qué? Porque lo definíamos así, por definición y por una conveniencia también, ¿no? Era conveniente que el factorial de... En realidad, cuando se define algo en la matemática, es una cuestión de convención, ¿no? Se conviene que una cosa sea definida así, y muchas veces es porque conviene que también sea así, ¿no? En este caso, bueno, para que me dé que la permutación de n es igual a n factorial, no me queda otra que el factorial de 0 sea 1, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta que me quedó algo por la mitad? ¿La Sí. permutación es una variación de qué? De n elementos tomados de AN. Ah, listo. O sea, es cuando yo selecciono todos los elementos. Igualmente lo diferenciamos, ¿no? O sea, hablamos de variación. Generalmente hablamos de variación cuando K es estrictamente menor que N, ¿no? Y en el caso en el que K es igual a N, le decimos permutación. ¿Sí? Pero en realidad esta regla también rige para la variación. Bueno, lo que les quería decir, ¿no? Una de las cuestiones por la que se define que el factorial de 0 es 1... Se está por cortar. Sí. Bueno. Lo que les decía con el tema de la definición, uno puede, o sea, cuando se define algo, ¿no? Generalmente es por convención, se define y punto, ¿no? O sea, después uno puede encontrarle justificaciones, pero, o sea, lo que no es que son demostraciones, como por ejemplo esto, no es una demostración de por qué el factorial de 0 da 1, ¿no? Sería una justificación como para decir por qué se tomó la decisión de que el factorial de 0 sea 1, entre otras tantas cosas, ¿no? Después yo estuve viendo unos videos recién copados que explica por qué el factorial de 0 es 1, que se lo voy a pasar ahora cuando termine la clase. Pero en realidad son justificaciones como para decir, bueno, conviene que el factorial de 0 sea 1 por estas razones, pero no es que es una justificación formal o es una demostración, ¿no? Es como para dar una pequeña respuesta al por qué se eligió eso, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Sí. Profe, decime. Perdón, cuando dio la clase anterior, había notado que era n más 1, ¿no? Factorial de 0, ¿era así? No me acuerdo. N más 1. Algo así, ¿no? N más 1 era factorial 1, era algo que daba por eso, factorial de 0 da 1. No me lo acuerdo justifiqué. cuando No, cuando definimos el factorial, nosotros habíamos definido No justificación, ¿cómo lo escribió en el ejemplo? No me acuerdo lo que hizo cuando lo hizo la clase pasada. No, en la clase pasada no hice ninguna... O sea, les dije que en las futuras clases íbamos a ver una pequeña justificación de por qué se había elegido que el factorial de 0 sea 1, pero nosotros simplemente habíamos definido así, ¿no? Que el factorial, o sea, la función factorial, iba de los naturales, o sea, de naturales y el 0 a los naturales, ¿no? Y valía 1 si n era igual a 0, ¿no? 1 si n era igual a 1, y n por el factorial de n menos 1 para n mayor o igual que 2. Fue lo único que definimos. No di ninguna justificación. Después vamos a ver otra igual, ¿no? Cuando veamos lo siguiente. Bueno, hasta ahí se entiende más o menos lo que es la variación. O sea, en la variación yo tengo una cierta cantidad de elementos, ¿no? O sea, tengo un conjunto más grande, ¿no? Que tengo, no sé,
por ejemplo, supongamos, tengo 8 elementos, ¿no? ¿No? Y yo lo selecciono, por ejemplo, de A4, ¿no? Y el subconjunto que tiene estos 4 elementos, yo los ordeno de distintas formas, ¿no? Y lo que me dice la variación es de cuántas formas distintas puedo ordenar todos los subconjuntos de 4 elementos, por ejemplo, en un conjunto mayor de 8. ¿Sí? Esa es la idea de lo que es la variación. Esperen un momentito, ya sigo. Todos fueron poniendo, ¿no? Nombre y apellido en el chat. El que no lo puso, lo puede poner ahora. Bueno, ahora ¿puedo cambiar la hoja? Sí. ¿Sí? Supongamos que ahora estas 8 personas, ¿no? que tienen las iniciales siguientes, ¿no? Que ya ni me acuerdo cómo las nombré, pero no importa. Se postulan para un puesto de trabajo, ¿no? O sea, todos para el mismo puesto de trabajo, ¿no? O sea, sería un puesto de operario en una empresa, en el que se necesitan 2 puestos, ¿no? O sea, son 8 personas y se necesitan 2 puestos. Se necesitan 2 puestos. Veamos. ¿De cuántas formas distintas puedo elegir a esas 2 personas para el puesto de trabajo? Supongamos bueno, no sé, que apliquemos lo que sería la variación, ¿no? Si yo tengo 8 personas y selecciono 2, entonces podría decir que es una variación de 8 tomados de A2, que esto sería, bueno, 8 factorial sobre 8 menos 2 factorial, que es igual a 8 factorial sobre 6 factorial, ¿no? Si lo desarrollamos, o sea, para pocos elementos puedo hacer esto, ¿no? Después, cuando ahí tengo más elementos, por ahí uso la calculadora directamente. Pero puedo hacer 8 por 7 por 6 factorial, lo descompongo hasta el factorial que tengo abajo para poder simplificarlo, y tengo 8 por 7 sería 56, ¿no? Sí. Ahora, ¿son esas las 56 formas de seleccionar a esas 2 personas para el puesto de trabajo? O sea, les dije, supongamos, ¿no? El puesto de trabajo es el mismo, van a cobrar lo mismo, van a trabajar de lo mismo, van a tener los mismos horarios, ¿no? O sea, no cambiarían nada. O sea, sería lo mismo que, por ejemplo, que seleccione, no sé, a Griselda y no me acuerdo cómo le llamé a la L, Lucas, por ejemplo, a Griselda y Lucas, o que seleccione a Lucas y a Griselda. ¿Sería lo mismo? ¿Sería distinto? Y en realidad es lo mismo, porque los puestos son los mismos, no es como el tema de Claro. los premios, que tenías como mayor recompensa si salías primero. Claro. Para una variación estas son cosas distintas, pero en este caso, en el caso particular del ejercicio que propuse, para nosotros esto es lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? En vez de que sean 56, ¿qué hago? A la variación de 8 tomado de A2, que me da 56, lo divido por 2, ¿no? Sí. Y me darían, bueno, 28. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno, ahora supongamos que, bueno, que esas 8 personas que se presentan al trabajo, en vez de que hayan 2 puestos, o sea, son 8 personas, y se necesitan 3 personas, 3 puestos, ¿no? Iguales, como recién. O sea, ¿cómo lo plantearíamos? Podríamos en principio plantear la variación, ¿no? Para saber cuántos grupos distintos de A3 ordenados puedo tener, ¿no?
O sea que tendría la variación de 8 tomado de A3, Sí. que esto me daría 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial, que es igual a 8 factorial sobre 5 factorial. Si lo descomponemos, me quedaría 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial, ¿no? Que esto dijimos que era 336. O sea, 8 por 7 por 6. ¿No? O sea, tenemos la variación de 8 tomado de A3 es igual a 336, ¿no? Sí. Ahora, es lo mismo que si, por ejemplo, se seleccionó a Griselda, a Lucas y a Uciel, o que seleccione a Uciel, a Lucas, a Griselda, o que se seleccione a Lucas, a Griselda y a Uciel, por ejemplo. Es todo lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, sí. En el caso anterior. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que discriminar eso, tendría que dividir por algo. ¿Por cuánto tendría que dividirlo? Por 3. ¿Por 3? Y lo que 6. pasa es que entre 3 tenés más posibilidades. Claro, ¿qué es lo que Entre tengo 2 acá? es una o el otro. ¿Qué es lo que tengo? O sea, si yo tengo 3 objetos y los quiero ordenar de todas las formas posibles, ¿qué sería eso? La permutación. ¿no? La permutación de 3, ¿no? Que me da 3 factorial, que es igual a 6. Entonces yo a esto lo voy a dividir por 6, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuánto daría eso? 56. ¿Sí? O sea, sí, le quito el 6S. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora, esperen, terminaron todos de copiar, así no doy vuelta a la hoja. A ver, dígame cuando terminen de copiar. Bueno, como para cerrar y sacar una conclusión, ¿no? Que ya me imagino, igual ya veo que más o menos ya lo van teniendo, ¿no? Ahora tengo las 8 mismas personas, 8 personas, y se necesitan 4 puestos. ¿Qué cuenta tendría que hacer? Ya directamente, díganme, ¿no? ¿Qué tendría? La variación, La ¿no? variación de, sí, 8 con K igual 4, bueno, Sí. sobre 4 factorial. 4 factorial o la permutación de 4, O la ¿no? permutación, sí. Sí, y bueno, entonces ya lo que tendría sería esto, ¿no? O sea, 8 factorial sobre 8 menos 4 factorial, y eso lo divido por el factorial de 4 o lo multiplico por 1 sobre el factorial de 4, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? O sea, esto me quedaría 8 por 5, no, 8 por 7 por 6, no sé qué pasó. Por 5 por 4 factorial, ¿no? Y acá tendría el 4 factorial. Este se me va con este, y bueno, acá tendríamos también 4 factorial. Y acá podríamos 4 por 3 por 2 por 1. El 4 se va con el 4 por 2 se va con el 8, y el 3 se me va con el 6, me queda 2. Bueno, 14 por 5, 70, ¿no? 70 formas. A ver, vamos a hacerlo con la calculadora para que no se mareen. Esperen que... O sea, yo tenía 8 factorial, ¿no? Dividido 4 factorial, ¿no? Y a eso lo divido nuevamente por 4 factorial. Ah, 70, está bien. No estaba mal la cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que nosotros estamos haciendo, en donde yo tengo, como en la variación, tengo un conjunto con una cierta cantidad de elementos, y yo selecciono subconjuntos de menores, ¿no? Pero en donde no me importa el orden en el que aparezcan. O sea,
lo que me importa es la cantidad de elementos que, no, o sea, lo que me importa es el subconjunto formado nada más, ¿sí? Esto se llama una combinación. ¿Sí? En una combinación es parecida a la variación, pero en la variación me importa el orden en el que aparecen los elementos. En la combinación no me importa el orden en el que aparecen los elementos. Entonces, por eso lo divido por el factorial o por la permutación de la cantidad de elementos K, ¿no? Entonces yo tendría que una combinación de n elementos tomados de acá, ahora les dicto una definición, ¿sí? Es la variación de n elementos tomados de acá dividido la permutación de K elementos, ¿sí? Si esto lo desarrollamos, tendría, vamos a expresarlo de esta forma como para que quede más visual. La variación de n elementos tomados de acá, en vez de dividirlo por la permutación de K, lo voy a multiplicar por 1 sobre la permutación de K. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué tendría? N factorial sobre n menos K factorial por 1 sobre K factorial. Entonces la fórmula definitiva que me quedaría sería n factorial sobre n menos K factorial por K factorial, ¿no? Todo esto en el denominador. Y esto es lo que se llama, o sea, vamos a poner acá directamente, la combinación de n elementos tomados de acá, la fórmula sería n factorial sobre n menos K factorial por K factorial. ¿Sí? Y bueno, y lo mismo que antes, n tiene que ser mayor o igual que K. ¿Sí? Remarco de vuelta la diferencia, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, tengo 8 personas y necesito 3 puestos de trabajo en donde los puestos de trabajo son distintos, por ejemplo, uno sería para jefe, el otro para, no sé, para supervisor y el otro para operario, entonces ahí me importa el orden en el que aparecen los elementos, ¿no? Porque no es lo mismo que la primera persona vaya para jefe, que el segundo para supervisor y el tercero para operario, o que el tercero vaya para jefe y que, ¿se entiende? En ese caso me importa el orden. Ahora, si van todos para el mismo puesto de trabajo, ¿no? Van a realizar la misma tarea, con el mismo sueldo y todo lo mismo, en ese caso no me importa el orden en el que los menciono. En el anterior era variación, en este sería una combinación. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, y les menciono, les dicto la definición. Cuando estén listos para copiar, me dicen. ¿Arrancamos? Sí. Llamaremos combinación de n elementos tomados de acá elementos a la cantidad de subconjuntos de K elementos seleccionados de un conjunto de n elementos. Me repite, profe, lo último, seleccionados. De un conjunto de n elementos. No, de K elementos, o de N. La última es n elementos. Ah. Repito la definición para, Bueno. para que vean
llamaremos combinación de n elementos tomados de AK elementos a la cantidad de subconjuntos de K elementos seleccionados de un conjunto de n elementos. Y remarquemos un poquito la diferencia entre una definición y la otra, ¿no? Porque por ahí la permutación no es tan difícil identificarla, pero a veces cuesta identificar, o sea, diferenciar entre una variación y en una combinación, ¿no? Cuando definimos la variación dijimos que son ordenamientos, ¿no? Ordenaciones, ¿no? Yo tengo un conjunto, ¿no? Con n elementos, ¿no? No sé, podría ser 1, 2, 3, 4, hasta n, ¿no? Y en la primera yo tomo ordenaciones de K elementos, que no es lo mismo que subconjuntos. En una ordenación yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, es distinto de, o sea, esto sería una ordenación, ¿no? Es distinto de 1, 3, 2, y es distinto de 2, 3, 1, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de las 6 formas distintas en las que puedo expresar eso. Ahora, en un subconjunto, no importa cómo yo menciono los elementos, o sea, 1, 2, 3 es igual a 1, 3, 2 y es igual a 2, 2, 3, 1, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Para que se vea la diferencia. Entonces acá, a esto los cuento como elementos distintos y en este lo cuento todo como un mismo elemento. ¿Sí? Sí. Ahora, pensemos lo siguiente, ¿no? Si la combinación de n elementos tomado de acá es la cantidad de subconjuntos de K elementos que puedo formar, ¿no? ¿Qué pasará si yo tengo una combinación de n elementos tomados de AN? ¿No? ¿Cuántas formas distintas hay de ordenarlos? O sea, selecciono todos los elementos del conjunto. ¿Cuánto lo hace? Una sola, ¿no? Una sola, porque no me importa el orden. Me importa, o sea, que selecciono todos los conjuntos. A ver, verifiquémoslo, ¿no? O sea, la fórmula sería n factorial sobre n menos n factorial sobre n factorial, ¿no? Este lo puedo simplificar con este y me queda que es igual a 1 sobre el factorial de 0. Y nuevamente tenemos el factorial de 0. Claro, te queda 1. Me queda 1, o sea, otra forma más de justificar por qué me conviene que el factorial de 0 sea igual a 1, ¿no? Y otra forma que también está muy, muy piola, ¿no? Si yo tengo